en qué zona se encuentra la herida. La otra es qué tamaño tiene y vamos a identificar los bordes y la profundidad. No es lo mismo suturar una herida que está muy profunda y que nada más le ponga puntos simples con nylon a que la herida sea muy profunda y tenga que poner puntos profundos y puntos simples. O no es lo mismo suturar una herida en donde se abrió el ángulo o la fisura de la boca y tienen que suturar cosas con potencial infeccioso a que solamente suturen una palma de la mano. ¿Okay? La infección, el potencial infeccioso es muy diferente. Entonces, tienen que valorar también qué tipo de sutura van a utilizar. Tenemos que tomar mucha atención sobre todo en la sensibilidad y los movimientos, porque llegan muchos pacientes a urgencias y ¿cuáles creen que son las heridas principales por las que llegan para suturar? Mano. Mano y cabeza. O sea, ustedes van a suturar mano y cabeza, porque el paciente estaba trabajando en una tortillería y entonces se le fue la mano. O trabaja en la maquila y se le fue la mano. Y llegan muchas manos destrozadas. O porque es carpintero y entonces con esa cosa que corta se les fue y se lesionan las manos. El problema es que cuando vienen con lesiones de ese tipo, vienen con lesiones muy severas que comprometen nervios, vena, arteria y ligamentos. Entonces tienen que ustedes aprender a identificar si el paciente tiene pérdida de sensibilidad o pérdida de la función motriz. ¿Por qué? Porque no es lo mismo suturar al paciente y que después se vaya y no pueda mover el dedo, a que identifiquen que el paciente tiene lesión de nervios o de tendones y que tenga que ser valorado por cirugía plástica para tratar de mejorar y evitar que tenga morbilidad este paciente, ¿no? Evitar que haya más secuelas. También tenemos que identificar si mi paciente está teniendo lesiones arteriales que no sean visibles. A veces, por ejemplo, tiene una herida y tenemos que suturarla, pero tiene a lo mejor aplastamiento en una zona anterior y esto lo que va a generar es que tenga sangrado, pero que no se vea la herida, pero sí ya tiene compromiso vascular. Entonces, es importante que identifiquen cómo se encuentra la presión en ambas extremidades para valorar si definitivamente tenemos pérdida de la presión o la presión se mantiene compensada. ¿Okay? Y hay que identificar, hay que lavar muy bien para ver si no tenemos objetos extraños, si no hay algo que pueda estar generando compromiso. A veces en las heridas es porque, por ejemplo, en los accidentes automovilísticos es muy frecuente que los pacientes terminen con heridas porque se clavan algún vidrio o porque se clava algún fierro. O pacientes que fueron eyectados en la moto y que terminan con heridas muy grandes y que posteriormente las heridas se infectan porque no se lavaron bien debido a que quedó una piedra, una hoja, un palito, ¿sale? O que tiene ahí algún objeto, algún metal que haya quedado incrustado y que no se haya identificado. Entonces hay que lavar muy bien esa herida. Ahora vamos a identificar las zonas, cómo se genera la lesión, ¿sale? Por ejemplo, tenemos zonas de compresión o heridas por compresión, las cuales aplastan y posteriormente hay como arrancamiento. Hay zonas en donde únicamente hay aplastamiento, donde va a haber lesión y compresión del tejido que puede generar que por la misma presión el tejido se abra, como una manzana cuando la avienta. Pero además también tiene lesión a nivel del hueso, puede tener fractura y puede tener aplastamiento del hueso. ¿Okay? Aquí van a generarse laceraciones que son estrelladas, como la manzana. Pues si yo agarro una sandía y la viento, lo que va a pasar es que se va a romper, pero se forma como en forma de estrella, ¿sí? Como en múltiples pedazos que se abren, así se va a hacer una lesión por aplastamiento. ¿Okay? Las fuerzas de tensión que generan colgajos. Imagínense que, por ejemplo, de repente hay alguna fuerza que lo jala. Una vez me tocó un paciente que estaba en su carro, no llevaba cinturón de seguridad, iba como pasajero o piloto, la ventana abajo, cuando empezó a volcarse, por el volcamiento abre los brazos, queda el brazo afuera y cuando empieza a rodar, el brazo afuera y se arranca, el brazo quedó aplastado en un árbol, una piedra, y al momento que gira, lo arranca. Entonces, ¿qué va a pasar con esa herida? Suelen ser heridas que tienen tejido desvitalizado. El tejido va
y al rato van a tener que remodelar esa herida, ¿vale? Entonces, miren, tenemos heridas con amputación que son cortes lineales y pues no es muy complicado. Normalmente este tipo de heridas, cuando tenemos la extremidad que fue amputada, se puede volver a injertar. Lastimosamente aquí en Tuxtla no tenemos ese servicio, pero en otras áreas sí se puede volver a injertar. ¿Qué hay que hacer? Que los tejidos que fueron amputados tenemos que mantenerlos a una temperatura que no esté a 36 grados, disminuir la temperatura por lo menos a 34 grados centígrados y se tiene que ir de inmediato para que se pueda injertar. La zona que está amputada se tiene que paquetar. ¿Cómo lo paquetamos? Gasas que estén con solución salina, que no estén secas, porque si no el tejido se desvitaliza, se va a deshidratar y entonces cuando se trate de hacer el injerto no va a poder realizarse. Entonces tenemos que paquetarlo con una solución salina, con unas gasas o con un apósito que esté húmedo, se envuelve y se lleva para que se pueda realizar el injerto, ¿vale? Los cortes punzantes, que los cortes punzantes son característicos porque van a tener una zona de entrada muy chiquita, pero son muy profundos. Entonces, hay que identificar si la zona, cuando está uniforme la herida, no está profunda porque puede llegar a comprometer vasos sanguíneos o nervios. Las zonas de ablación, las cuales son como por arrancamiento. Es como si yo los pacientes, por ejemplo, que van en la moto y que chocan, ¿qué pasa? Se aplasta y se arranca. Y la llanta genera ablación. Entonces, ocasiona arrancamiento del tejido, pero el arrancamiento del tejido no es uniforme. Entonces, esto va a generar zonas de necrosis importantes, disminución de la circulación sanguínea. Por lo general, las zonas de ablación también no van a estar en las zonas bien delimitadas, va a tener bordes irregulares, por lo tanto, les va a costar más trabajo la sutura. Ahora, aquí es donde tenemos que ver si el tejido que está desvitalizado y hay que quitarlo para poder suturar. La lesión por aplastamiento, que habíamos dicho que no necesariamente tenemos una herida muy grande, se va a presentar en forma de estrella, a veces es difícil suturar, a veces incluso no necesita suturarse, pero sí tenemos que identificar porque la zona de aplastamiento muy probablemente tenga lesión ósea. Y si tenemos una herida que penetra, entonces eso ya se llama una fractura expuesta. Entonces el tratamiento es distinto porque se tiene que meter al lavado mecánico. ¿Okay? Lesiones por abrasión, que no son más que escoriaciones o raspaduras. Muchas veces no necesitamos que sea suturada. Y las zonas de laceración, las cuales se van a presentar también por un aumento de presión, en el cual va a generar también una especie de arrancamiento sin llegar a arrancar el tejido. El problema con estas heridas es que son irregulares, entonces la sutura va a ser complicada, no va a quedar lineal ni va a quedar bonito, entonces deja muchas secuelas estéticas. Ahora tenemos que identificar el potencial de infección de la herida. Mientras tengamos heridas que estén en zonas donde tengamos mucosas, el riesgo de infección es muy alto. Heridas también que tengan una mayor profundidad tienen mayor potencial de infección. ¿Okay? Y que las características sean lo que les había dicho, que sean zonas irregulares o que tengan zonas desvitalizadas, tienen alto riesgo de infectarse. Otra de las cuestiones que es muy importante, chavos, y es a lo que quería llegar, y yo creo que es de lo más importante que les puedo decir. Heridas que tengan más de 6 horas que hayan sido, que se hayan realizado, que se hayan hecho, no se pueden suturar. Tenemos heridas que van a ser contaminadas, heridas infectadas y heridas sucias. Las heridas sucias puede ser el paciente que tiene tierrita, le limpiamos la tierrita, se desinfecta, se desinfecta y se puede suturar. Heridas contaminadas son aquellas heridas que son por mordedura de algún animal o de alguna persona, que son heridas que hayan estado expuestas a secreciones o las heridas que tengan más de 6 horas. Esas heridas ya no se suturan. Entonces
quiere que le suturemos la herida. Ya no se puede suturar, ya se tiene que cerrar por segundo tiempo. ¿Qué se hace? Se lava, y si la herida está muy abierta, es muy grande, se puede afrontar. ¿Okay? Se afronta con puntos simples, pero dejando áreas grandes sin que se haya cerrado, porque si la cerramos completamente, si la suturamos, el problema es que si empieza a infectar, se va a hacer un absceso y no nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos que dejar la zona parcialmente abierta para que si empieza a haber secreción pueda drenar y podamos darle manejo a esa herida. Pero si la herida ya pasó mucho tiempo y la cerramos completamente, se va a infectar, va a empezar a ser un sitio infeccioso y vamos a tener que abrir la herida de igual manera. ¿Vale? ¿Dudas? Lo dejamos aquí, terminamos la clase la próxima vez. ¿Vale? Cuídense.